Hola a todos. Vamos a empezar una nueva clase en nuestro curso de Mecánica 2 y el día de hoy empezamos un nuevo capítulo. Con la clase de ayer terminamos el capítulo 6, la parte de gravitación, y hoy vamos a iniciar el capítulo 7, que trata sobre sistemas de coordenadas en movimiento. Entonces, a grandes rasgos, en este capítulo nos va a interesar porque vamos a dar por primera vez una definición formal de lo que son las llamadas fuerzas ficticias, como por ejemplo cuando describimos o sale en un problema la famosa fuerza centrífuga y centrípeta, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar pues una descripción formal a este tipo de fenómenos que surgen cuando describimos el movimiento de una partícula en un marco de referencia no inercial. Y también vamos a tratar de describir algunos fenómenos en pues estos marcos, precisamente marcos de referencia no inercial, debido a que es más fácil que hacerlo en marcos de referencia inerciales. El ejemplo característico va a ser tratar de describir el movimiento de un objeto sobre la superficie del planeta, por ejemplo. Nosotros en la Tierra sabemos que estamos en un planeta esférico que gira sobre su eje, y eso hace que no estemos en un marco de referencia inercial. Y este giro de la Tierra sobre su propio eje introduce unas pequeñas fuerzas que, como vamos a ver, son la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis, que son responsables de los patrones en el movimiento del viento en nuestro planeta. Entonces, eso es a grandes rasgos de qué se va a tratar este capítulo 7. Entonces, mientras tanto, vamos a iniciar distinguiendo dos situaciones bastante diferentes que vamos a analizar. La primera de ellas es, vamos a analizar qué pasa cuando el origen de coordenadas es el que está en movimiento. Y entonces esta es la situación más sencilla. Y para esto, pues ejemplificamos o ilustramos este caso utilizando dos sistemas de coordenadas. Los sistemas de coordenadas van a estar ubicados por su origen, que le vamos a llamar O. Entonces el punto O se refiere al origen del sistema de referencia O. Y tenemos el segundo sistema de referencia que llamamos O estrella. Entonces acá vamos a seguir la notación del libro, y el libro le llama al sistema que está en movimiento o lo identifica agregándole un asterisco a sus coordenadas y al mismo origen. Entonces cuando nosotros decimos O y le agregamos un asterisco, pues no decimos O asterisco, sino que se suele decir O estrella. Entonces el asterisco es como pues, una pequeña estrellita que nosotros le ponemos a nuestras cantidades, y por eso es que muchas veces decimos el sistema O estrella o el sistema estrellado, ¿verdad? O las variables estrelladas, algo así como cuando uno dice las variables primadas, por ejemplo. Entonces, siguiendo esa convención en los nombres, le vamos a llamar entonces a todo lo que tenga asterisco como R estrella o bien O estrella. La convención que se utiliza en el libro es que el sistema de coordenadas O es el sistema que nosotros consideramos como fijo y respecto del cual nosotros podemos describir el movimiento del sistema O estrella. Entonces, en este diagrama uno puede ubicar dónde está el origen del sistema O estrella a través de un vector que va desde el origen de O hasta el origen O estrella, y a ese vector le vamos a llamar H. Entonces H denota la posición de O estrella respecto de O. Y de nuevo, todas las variables estrelladas, ¿verdad? O dicho de otra manera, el sistema estrellado es el que se mueve respecto de O. Entonces, O en este caso vamos a considerar únicamente movimiento de
traslación. Y como vamos a ver más adelante, vamos a enfatizar que los ejes tanto de O como de O estrella son paralelos. Es decir, ahorita todavía no consideramos que pueden haber rotaciones. Únicamente estamos considerando traslación. Es decir, O estrella puede estar en cualquier lugar, ¿no?, denotado por el vector H, pero los ejes siempre van a permanecer con las mismas orientaciones en ambos sistemas. Habiendo dicho eso, entonces ya sabemos que H denota la posición de O estrella respecto de O. Entonces, de la misma manera, si nosotros queremos ubicar cuál es la posición de un objeto, entonces utilizamos igualmente el vector R. Entonces, visto desde el sistema O, ese vector R, que es esta flechita azul, pues le llamamos simplemente R, ¿no? Y este mismo punto, visto desde el sistema O estrella, le llamamos R estrella, ¿no? Y entonces vemos que estos tres vectores cumplen con una relación bien sencilla, ¿no? Una manera de establecer esa relación es darnos cuenta que, por ejemplo, el vector R es igual a la suma de H más R estrella, que es la primera relación que tenemos acá arriba, ¿no? Y básicamente una vez que uno establece eso, las demás las puede uno deducir de manera algebraica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de acá podemos despejar la posición de un objeto R estrella y pues es simplemente de pasar restando el vector H, ¿verdad? O bien, no, simplemente de aquí la figura, el vector R estrella es simplemente la diferencia entre R y H. Y entonces básicamente esta es la ecuación que va a gobernar la relación entre los dos sistemas de coordenadas. Noten que necesitamos tres cosas. El vector H, que denota la posición del sistema estrellado respecto del sistema O, y dos vectores de posición. El vector de posición respecto de O y el vector de posición respecto de O estrella. Y de nuevo, la relación básica entre estos vectores es esta suma expresada a través de esta figura o a través de la primera ecuación que tenemos acá arriba. Una vez que nosotros establecemos esto, lo demás es bastante trivial, ¿verdad? Bueno, como decíamos, los ejes de O estrella son paralelos a los de O. Y decimos que la convención es que O estrella se mueve respecto de O. Entonces, si nosotros queremos encontrar una relación entre sus velocidades, lo más fácil que podemos hacer es tomar la primera ecuación que denota posiciones y nosotros sabemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces lo que hacemos es derivar todos los términos de esta igualdad respecto del tiempo y entonces eso lo tenemos acá abajo. Y entonces cada uno de estos términos es ahora una velocidad. Veamos el primer término, es la derivada del vector R respecto del tiempo. Pero el vector R es la posición de un cierto objeto respecto del sistema O. Entonces, esta primera derivada es simplemente la velocidad de un cuerpo en el sistema O. El siguiente término, que es la derivada de R estrella respecto de T, pues es de nuevo la posición de un objeto, pero medida desde el sistema O estrella. Entonces, esta sería la velocidad de ese objeto desde el sistema O estrella, y a esa le vamos a llamar de esta manera, B estrella. Y el último término. Este último término es la derivada del vector H respecto de T. Entonces, el vector H es lo que denota la posición del origen O estrella. Entonces, esta última derivada es la velocidad del sistema O estrella respecto del sistema O. Entonces, por eso le ponemos B sub H. Y entonces, esto que está acá es la relación que cumplen las velocidades que cumplen las velocidades respecto de ambos sistemas. Entonces vemos que la velocidad vista desde el sistema O es la suma de la velocidad que mira O estrella más la velocidad del sistema O estrella mismo. Entonces esta es en notación vectorial
algo que nosotros hemos utilizado muy a menudo, ¿verdad? Es decir, cuando uno describe la velocidad de un objeto desde dos observadores, nosotros sabemos que tenemos que sumar o restar las velocidades de un observador o del objeto para pasarlo de un sistema de coordenadas a otro. Normalmente esto lo hemos hecho tal vez en una dimensión, por ejemplo, ¿verdad? El típico caso de un observador que está, por ejemplo, en una carretera y otro observador que va en un carro, y cómo ven a ambos, pues un tercer automóvil, por ejemplo, que se mueve en la misma carretera, ¿no? Es uno de los problemas típicos que uno encuentra. Entonces, este es esa misma idea, pero ahora enunciado de la manera más general posible, en forma de vectores. Entonces, de nuevo, recuerden, ¿no?, que la notación de vectores, cuando las variables están en negrilla, estamos hablando de vectores. Bueno, y finalmente las aceleraciones. Pues lo que hacemos es tomar una derivada más de esta misma relación. Entonces, si lo hacemos con las posiciones, nos quedan segundas derivadas. Si lo hacemos con las velocidades, ¿verdad?, nos queda una derivada en cada término. Y nosotros sabemos que la derivada respecto del tiempo de la velocidad es la aceleración. Entonces, de manera similar, la derivada de esta primera velocidad nos da una aceleración a, que sería la aceleración de un cuerpo, ¿no?, localizado con el vector r, donde esa aceleración se mide desde el sistema O. Luego el segundo término, a estrella, sería la aceleración de ese mismo objeto medida desde el sistema O estrella. Y el último término, a sub h, es la aceleración propia del sistema estrellado respecto de O. Y entonces vemos que las aceleraciones pues también cumplen eh, una relación de suma vectorial. Esto es básicamente todo lo que necesitamos saber en este caso, en donde los sistemas de coordenadas en movimiento únicamente consideramos traslación, es decir, se mueven los orígenes, pero los ejes permanecen paralelos, es decir, apuntan siempre en las mismas direcciones en ambos sistemas de coordenadas. Lo que nos interesa de esta parte es ver cómo queda la segunda ley de Newton. Entonces nosotros sabemos que en el sistema O, el sistema que está en reposo, que es básicamente el sistema de coordenadas que siempre hemos utilizado para prácticamente todos nuestros problemas, en ese sistema nosotros ponemos que masa por aceleración es igual a la fuerza, ¿no? Entonces de nuevo este R, ¿verdad?, medido en el sistema O. Sin embargo, utilizando la última relación que tenemos entre las aceleraciones, nosotros podemos sustituir la aceleración que está acá en forma de segunda derivada, que es esta A, ¿verdad? Y entonces podemos expresar esta misma fórmula, la segunda ley de Newton, pero en términos de la aceleración vista desde el sistema estrellado y la aceleración del sistema estrellado mismo. Entonces lo que hacemos es quitar este término que está acá, segunda derivada de r respecto de t, y colocar la suma de estas dos aceleraciones. Entonces, cuando hacemos esto, pues obviamente en esta ecuación, la segunda ley de Newton, nos queda un término más. El primero es la aceleración a estrella, ¿no?, que es la segunda derivada en el tiempo del vector r estrella. De nuevo, la posición de un objeto medida desde el sistema estrellado. Y nos queda un término adicional, masa por la aceleración a sub h, que es, ¿verdad?, regresamos un poquito acá, es la aceleración del sistema estrellado respecto de O, ¿verdad? Y a eso se refiere la H. Y entonces lo que vemos es que si nosotros describimos el movimiento de un objeto desde el sistema que está en movimiento, desde el sistema estrellado, aparece este término que no teníamos en la ecuación original, ¿verdad? Entonces, de acá podemos sacar varias conclusiones interesantes. La primera es que si el sistema O estrella, es decir, si el origen O estrella se mueve con velocidad constante, entonces podemos concluir que la aceleración respecto de O es cero.
De nuevo, regresamos acá, ¿verdad? Si este O estrella se mueve a velocidad constante, entonces esta velocidad, ¿verdad?, es constante. Y cuando derivamos ambos lados de esta igualdad, pues la derivada de este término es simplemente cero, que es igual que decir A sub h es igual a cero. No hay aceleración relativa entre los dos sistemas. Entonces, cuando eso sucede, vemos que esta ecuación que está acá, la segunda ley de Newton, expresada en las variables del sistema estrellado, pues se reduce a ser exactamente igual a la segunda ley de Newton en el sistema fijo, ¿verdad? Es decir, es la misma fuerza, ¿no?, la misma aceleración, solo las R's están medidas desde un origen diferente. Entonces esto es interesante porque básicamente esto es lo que llamamos el principio newtoniano de relatividad, que dicho en otras palabras, lo que nos dice es que los sistemas que se mueven a velocidad relativa constante son equivalentes. Es decir, si nosotros describimos el movimiento de una partícula desde el sistema o desde el sistema O estrella, nosotros vamos a tener que son afectados por las mismas fuerzas. Es decir, hay una cierta invariancia de las ecuaciones de movimiento cuando los sistemas de coordenadas simplemente se mueven con velocidad relativa constante, ¿no? O dicho de otra manera, la forma de la segunda ley de Newton, tanto acá como acá abajo, es la misma, ¿verdad? Es decir, fuerza igual a masa por aceleración, ¿verdad? Y el vector posición pues se mide desde los respectivos orígenes de los sistemas de coordenadas. Luego, la segunda ley de Newton en general pues va a incluir un término extra. Entonces, si nosotros tomamos este término de esta ecuación, pues lo que podemos hacer es pasarlo del otro lado de la igualdad, y entonces pasa con un signo menos. Entonces, esto quiere decir que si nosotros describimos el movimiento desde el sistema estrellado, ¿verdad?, porque aquí está R estrella, la aceleración que nosotros vamos a ver allí no va a depender únicamente de la fuerza que se aplique sobre el objeto, sino que va a depender también de la aceleración misma de nuestro sistema de coordenadas. Y entonces a este término que está acá es lo que le llamamos una fuerza ficticia, ¿sí? Y de nuevo, es fuerza ficticia porque esto desaparece en el momento que el sistema estrellado se mueva con velocidad constante o simplemente esté en reposo también, ¿verdad? Entonces, este término, esto de las fuerzas ficticias, aparecen únicamente cuando el sistema estrellado también tiene una aceleración respecto del sistema fijo, el sistema O. Entonces, esta es la definición ya formal de una fuerza ficticia. Y entonces el movimiento va a ser diferente, ¿verdad? Porque entonces la fuerza neta que se observa en el sistema estrellado va a ser la fuerza física, F, digamos, menos la masa de la partícula por la aceleración del sistema desde el cual estamos describiendo el movimiento, ¿verdad? A eso le llamamos entonces fuerza ficticia. Y entonces este es el caso más general de dos sistemas de coordenadas que mantienen la orientación de sus ejes, pero sus orígenes se pueden mover de manera arbitraria, o por lo menos el origen de O estrella se mueve de manera arbitraria respecto del origen de O. El otro caso que vamos a mencionar es el de los sistemas de coordenadas rotados. Entonces acá la situación cambia. Acá los orígenes de los sistemas de coordenadas coinciden, ¿no? Vamos a suponer que el único punto que hay en común entre los sistemas de coordenadas es el origen y los ejes pueden estar orientados de manera totalmente arbitraria. Entonces esta figurita que la saqué del libro, solo corregí un poco los asteriscos porque no se veían bien, ¿no? Entonces, de nuevo, el sistema O se refiere al sistema fijo y el sistema asterisco que vemos acá, ¿no?, con orientaciones
no estándar es el sistema que ahora está rotado. Entonces, en general, los vectores unitarios de los sistemas de coordenadas no tienen por qué coincidir, es decir, que pueden apuntar en direcciones diferentes. Entonces, el origen de ambos sistemas es el mismo, pero ahora la orientación de sus ejes puede ser totalmente arbitraria. Entonces, para denotar la posición de una partícula en estos sistemas, adoptamos una idea ligeramente diferente. Entonces, el vector posición R lo podemos escribir utilizando el sistema fijo de esta manera, ¿verdad? Utilizamos coordenada X en la dirección X unitaria, más coordenada Y en la dirección Y unitaria, más coordenada Z en la dirección Z unitaria. Entonces, acá vamos a escribir los vectores utilizando pues la suma de vectores unitarios porque nos va a ser más conveniente que utilizar la notación de paréntesis y componentes separadas por comas. Y esto se hace necesario porque necesitamos especificar en qué sistema de coordenadas estamos escribiendo el vector. Entonces, si el vector R fuera este que está acá, esta flechita, nosotros sabemos que la posición de una partícula puede estar dada con un vector desde un sistema de coordenadas y este mismo vector en el sistema de coordenadas rotado va a tener diferentes componentes, pero va a representar el mismo punto. ¿Cómo es que se logra eso? Bueno, el mismo vector R en el otro sistema de coordenadas va a tener componentes X estrella, Y estrella y Z estrella, pero también va a tener diferentes vectores unitarios. Va a ser X unitario estrella, Y unitario estrella y Z unitario estrella. Entonces, estos vectores unitarios son diferentes que los X, Y y Z unitarios, apuntan en direcciones diferentes. Entonces, la combinación de las componentes con sus respectivos vectores unitarios nos tiene que representar el mismo punto en el espacio. Por eso notemos que este vector de aquí arriba se llama R y el vector de abajo también se llama R. Entonces es muy importante notar que el mismo punto en el espacio va a estar representado por dos vectores diferentes, porque en cada sistema de coordenadas el vector tiene componentes diferentes. Muy bien. Entonces, con esa idea en mente, ¿verdad? Muy importante, eso es muy importante tenerlo presente, ¿verdad? Que el mismo vector tiene representaciones diferentes en sistemas de coordenadas diferentes. Entonces, como decíamos, los orígenes coinciden y un punto se ubica con un vector escrito en dos sistemas de coordenadas. Entonces, de nuevo, vuelvo a repetir porque es muy importante tenerlo presente. El mismo vector R va a tener diferentes componentes en los dos sistemas de coordenadas que estamos trabajando. Entonces, ya para terminar, pues sería muy útil saber cómo pasamos de un sistema de coordenadas a otro. Y entonces recordemos, el vector R lo escribimos de esta manera en el sistema de coordenadas que gira. Perdón por la interrupción, ahí hubo una llamada telefónica no esperada. Pero bueno, retomando lo que decíamos acá, ya para terminar, la manera de relacionar ambos sistemas de coordenadas consiste en, primero, darnos cuenta que el mismo vector R lo podemos escribir en los dos sistemas de coordenadas, ¿verdad? Con sus componentes diferentes, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la componente X, por ejemplo, es diferente a X estrella. O sea, al final de cuentas son dos números diferentes. Y el vector, por ejemplo, X unitario es diferente al vector X unitario estrella. Los dos son unitarios, pero apuntan en direcciones diferentes. Entonces, la manera de encontrar las componentes es a través del producto punto. Entonces, el caso más trivial, solo para que veamos cómo funciona esto, es el siguiente. Si nosotros tomamos el vector R
y efectuamos el producto punto con el vector X unitario, ¿cómo nos queda? Bueno, acá copiamos este mismo vector que está acá, lo copiamos acá. Y lo que tenemos que hacer entonces es el producto punto de cada uno de estos términos. Cuando expandemos el paréntesis, pues el primer término nos queda x, ¿verdad? Y nos queda el producto punto entre x unitario con x unitario, que es esta parte, esta primera parte que aparece aquí. El segundo término pues aparece y aparece el producto punto de y unitario con x unitario. Y el último, ¿verdad? Pues aparece este producto punto acá también. Y entonces cuando encontramos estos productos puntos entre vectores unitarios, es que tenemos que recordar que estamos en un sistema en donde los vectores unitarios son ortogonales. Y lo que eso significa es que el producto punto de un vector unitario con el mismo es igual a 1, porque por eso es unitario, ¿verdad? Luego, que el producto punto entre el vector y y el vector x, como son perpendiculares o son ortogonales en general, este producto es 0 y este último producto también es 0. Entonces, al final de cuentas, los últimos dos términos se cancelan. El valor de x punto x unitario es igual a 1 y esto es lo que nos da es la componente x. Entonces, de esa manera, si nosotros hacemos el producto punto de r con el vector unitario x, nos da la componente x. Si lo hiciéramos con el vector unitario y, nos da la componente en y así sucesivamente. Entonces, si utilizamos esta misma estrategia, pero ahora expresamos a r en términos de sus componentes en el sistema estrellado, entonces R ahora lo escribimos así, con todas sus componentes estrelladas y sus vectores unitarios estrellados. Y entonces nos queda de la siguiente manera. La componente X sigue siendo el producto punto de R con X unitario, pero ahora, como escribimos a R en términos de las componentes del sistema estrella, ahora nos quedan estos productos. Estos productos ahora ya no es tan fácil de decir esto es igual a 1 o bien de decir estos dos son 0, porque ahora, recordemos, las orientaciones de los ejes estrellados y los ejes fijos pueden ser totalmente arbitrarias. Entonces siempre van a haber un ángulo que no va a ser ni 0 ni 90 grados entre estos ejes. Entonces, estos productos puntos nosotros necesitamos saberlos de la geometría del problema, ¿no? De alguna manera necesitamos esta información y esta información es lo que al final de cuentas nos permite transformar o escribir x en términos de x estrella, y estrella y z estrella, que son las componentes del vector en el sistema estrellado. Y estos productos punto los tenemos que averiguar de alguna manera. Entonces, para y hacemos el mismo truco, ¿verdad? Es r producto punto con y nos quedan los mismos vectores, los mismos productos punto, solo que ahora con y, e igual con z. De la interpretación del producto punto, nosotros sabemos que el producto punto entre dos vectores es equivalente a escribir la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre los dos. Como todos los vectores involucrados acá son unitarios, la magnitud es 1. Y entonces el producto punto de estos vectores, cualesquiera, representa el coseno del ángulo que hay entre cada uno de estos vectores tomados en pares. Y entonces eso es precisamente lo que necesitamos saber para encontrar estos productos punto. Estos productos punto son los cosenos de los ángulos entre los ejes. Entonces el primero, por ejemplo, es el coseno del ángulo entre x unitario estrella y x unitario. Este de acá, por ejemplo, es el coseno entre el eje z unitario estrella y y unitario, ¿no? Y dependiendo del problema, ¿verdad? Podemos ir sacando esta información. Y esto al final de cuentas lo que nos da entonces son las componentes x, y, z en el sistema O
en términos de las componentes X estrella, Y estrella y Z estrella del mismo vector, pero en el sistema estrellado. Entonces, esta es la manera de transformar los vectores de un sistema a otro, cuando las orientaciones de los ejes son arbitrarias, es decir, lo rotamos respecto del origen. Acá el único punto en común es el origen. Entonces, con esto en mente, vamos a desarrollar algunas otras relaciones para poder establecer. En este caso, también nos interesa la segunda ley de Newton, vista en el sistema O y en el sistema estrellado. Y entonces para eso vamos a ver en la siguiente clase cómo derivamos respecto del tiempo estos nuestros vectores. Entonces, por hoy nos quedamos hasta acá.